Hoy vamos a comenzar con este primer salmo, el salmo número 27. Y como ustedes pueden ver, este salmo comienza con la frase del tema de hoy. Comienza diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Así que el primer tema que vamos a mirar hoy es el tema de la libertad de nuestros miedos, la libertad de nuestros temores. Ahora, cuando estábamos pensando por qué razón enseñar esto a la iglesia, ¿qué queremos hacer cuando estamos enseñando la posibilidad de que vos y yo vivamos libre de los temores, o libre de las culpas, o libre en medio de las heridas, o libre en las injusticias? O libre de la insatisfacción? Son los 5 temas que estaremos mirando a lo largo de esta semana. La pregunta es: ¿para qué estamos queriendo ver estos temas? La tentación habitual de todos nosotros es contagiarnos del ambiente de nuestra sociedad que todo el tiempo piensa en sí misma. La gente quiere ser libre de los miedos, quiere ser libre de las injusticias, quiere ser libre de las culpas. El tema es: ¿para qué queremos ser libres? Y esta es una pregunta que necesitamos hacernos para que el enfoque de todos estos temas tenga absoluta claridad en el para qué queremos nosotros experimentar esa libertad. Podríamos decir: quiero experimentar esa libertad porque quiero ser feliz. Y bueno, el propósito que subyace detrás de ese deseo de no tener miedos es ser una persona feliz. A nadie le gusta vivir con miedos. A nadie le gusta vivir con culpas. Tiene que ser alguien que esté un poco mal de la cabeza para hacerlo. Nadie quiere vivir con miedos. La pregunta es: ¿por qué no querés vivir con miedos? Y bueno, es que yo quiero ser feliz porque me merezco una vida digna, una vida en paz y una vida de tranquilidad. Bueno, yo quiero decirte que no vamos a encontrar esto en los Salmos, porque el punto fundamental por el que estamos mirando esto es que el propósito es que vos y yo nos transformemos en mejores adoradores. Así que si querés anotar ahí en tu bosquejo que se te entregó al ingreso, si no lo tenés, levanta tu mano, te lo van a dar. Este va a ser el punto número inicial, el punto número 1. Nosotros estamos buscando la forma de adorar mejor a Dios. Es decir, lo que anhelamos en nuestro corazón, con todo nuestro corazón, es que Dios sea enaltecido en medio de las experiencias de nuestra vida. El tema no somos nosotros, el tema es Dios. Y cada vez que un hijo de Dios, que un seguidor del Señor Jesucristo empieza a vivir en la conducta del temor, lo que está demostrando es que no tiene un Dios digno de confianza. Y esto es lo grave. No es que vivimos, no quiero tener miedo, sino que la razón fundamental es que queremos expresar que nuestro Dios es un Dios digno de confianza. Por esa razón, casi que el salmista, como si fuese una gran soberbia casi, con un enorme valor, dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Son las certezas de un corazón que sabe el Dios que tiene. Son las certezas de un corazón que adora a ese Dios que es grande, excelente, inmenso. No hay dudas del Dios que guarda a Israel. Este es el concierto. El concierto de la libertad no es un concierto destinado a nosotros. El concierto de la libertad es un concierto que está destinado a Dios, por quien existen todas las cosas, para quien existen todas las cosas. Todas las cosas son por Él y son para Él.
Por eso yo quiero saber cómo vivir lejos del temor, porque quiero darle un concierto que honre al Señor que preside nuestra propia vida. Lo que vamos a encontrar aquí exactamente es una expresión enorme de confianzas en la persona de Dios para poder mostrar a este mundo, para poder dar a la próxima generación como legado, no un espíritu de temor, sino una confianza plena de que el Dios a quien creemos, a quien servimos, a quien adoramos, es un Dios confiable. William Temple, un autor que escribe cosas muy lindas acerca de la adoración, dice: adorar es despertar la conciencia por la santidad de Dios. Si me ayudan con el retorno, por favor. Adorar es despertar la conciencia por la santidad de Dios. Alimentar la mente con la verdad de Dios. Purificar la imaginación por la hermosura de Dios. Abrir el corazón al amor de Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios. Así que la primera pregunta que se hacían los primeros cristianos era: ¿cómo esta nueva mente y este nuevo corazón, con todos sus pensamientos y con todas sus emociones que son imperfectas, pueden buscar la plenitud del pensamiento que debe ser correcto y la plenitud de las emociones que deben ser santas? Y una de las principales formas en que lo hacía la iglesia primitiva era recurrir a su cancionero, al libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el libro del Antiguo Testamento que más se repite en el Nuevo Testamento. Y es el libro, junto con el de Isaías, que más palabras el mismo Señor Jesucristo va diciendo y citando en su propio ministerio. Era el libro de canciones que tenían los apóstoles. Era el libro de canciones que tenía el Señor Jesús. La pantalla por la que aparecían las canciones en el tiempo del Señor Jesús tenían exactamente el libro de los Salmos. Se habían transformado en el libro de los Salmos, en el libro de pensamiento, en el libro donde se buscaba pensar con Dios y sentir con Dios. Es la expresión humana, es el ser humano de su tiempo que está cerca del corazón de Dios y quiere pensar con Dios, argumentar al lado de Dios, aún expresar sus temores o sus ambivalencias o sus quejas, pero no hacerle el pensamiento de un hombre solitario que anda en la calle refurfuñando por las injusticias de la vida, sino que el libro de los Salmos nos enseña a llevar nuestras argumentaciones y nuestros pensamientos al lado de Dios. Voy a hablarte de todo lo que me pasa, Señor. Voy a contarte todo, voy a abrir mi corazón, voy a abrir mis emociones, voy a exponer aún mis dudas, voy a exponer mis pensamientos y mis anhelos y mis deseos. Los voy a exponer para vivirlo con vos. Es pensar con Dios y sentir con Dios en el libro de los Salmos. Por eso durante estos 5 domingos quiero invitarte a que hagamos exactamente esto. El domingo vengamos aquí a pensar con Dios y a sentir con Dios también. Es propio, en segundo lugar, es propio de nuestra naturaleza pecaminosa experimentar temores. Lo que no enaltece a Dios es que esos temores me dominan. Es propio de nuestra naturaleza pecaminosa experimentar temores. Lo que no es bueno
ni enaltece al concierto que le queremos dar al Señor, es que los temores terminen dominándome, gobernándome. Es muy natural que vos expreses un temor. Yo tuve una idea que no apliqué porque el Espíritu Santo me dijo que no lo hiciera. Pero hoy tenía ganas de traer aquí una pequeña jaulita con 5 ratas y de pronto soltarlas en el auditorio para ver qué era la reacción que iban a tener ustedes cuando vieran entre sus piernas pasar las ratas. Solo que la idea que se me ocurrió fue una idea donde el Señor me dijo: ¿y vos qué vas a hacer? Y ahí me acordé lo que yo hago con las ratas. Yo agradezco profundamente al Señor porque Dios me dio una esposa valiente. Me acuerdo, teníamos en nuestra casa, teníamos allí en la casa un lugar atrás donde vivíamos con nuestros abuelos. Y el nono Juan tenía la habilidad enorme de juntar cosas. Todo lo que usted puede imaginarse que se puede juntar, el nono Juan lo juntaba. Lo juntaba en muchos tachitos que iba poniendo de diversas formas, trapitos, tornillos, cositas que iban soltando, y allí iba todo a aparecer en ese lugar. Así que para las ratas era una bendición. Nuestra casa era un lugar de refugio. Así que 2 por 3 aparecía una rata, y cada vez que aparecía una rata mi esposa decía: escuchá, se ha metido una rata en la cocina. Y yo inmediatamente, hombre de coraje y de valor, me subía rápidamente a la silla y le decía: ¡matala! Así que yo tenía la compañía de mi hija Daniela y los dos nos subíamos a la silla. Y Adriel y mi esposa salían a la casa de la rata. Tenía un trapo, uno de los ¿cómo se llaman los secadores? Los secadores. Y entonces sí, la veo por allá. Y ella ¡tac! Y le daba justo a la rata. Una vuelta le dije: se te escapó. Y la lauchita había quedado tan finitamente aplastada sobre el mismo trapo que había desaparecido. Eso es ser un hombre valiente. Tener una mujer al lado que te defienda de las ratas. Los temores son habituales en todos nosotros cuando aparecen. Y es parte de nuestra naturaleza experimentar esos temores. El gran tema que quisiera mirar en esta hora no es si me asusta o no una rata. Si me da como, ¡ay! Está temblando, ¿qué hacemos? Sino si los temores terminan presidiendo nuestras decisiones. Si terminamos tomando decisiones por lo que nuestro temor nos indica, termina presidiendo las relaciones, terminamos presidiendo las emociones constantes de nuestra vida. Cuando el temor llena nuestro corazón, terminamos siendo controlados por ese temor. La causa inicial del temor fue esencialmente y sigue siendo esencialmente la desconfianza en la palabra de Dios. Esto es el tema inicial. Allí en el Edén, Adán y Eva no experimentaban temor. Bajaba el Señor a charlar con ellos como era su costumbre todos los días. Entre ellos estaban felices, compartían su trabajo, sus acciones. Había un clima perfecto donde no había temor, pero la primera consecuencia que produce el pecado en el Edén está descrita en el capítulo número 3 de Génesis, y es vergüenza y temor. Tomadas de la mano, sintieron vergüenza y temor. La vergüenza en algún sentido es temor. Es el temor a que me descubran, el temor a que sepan cómo soy, el temor a mis imperfecciones. Así que vergüenza y temor aparecen allí. ¿Y por qué? Simplemente porque el ser humano puso en duda que lo que Dios decía era para su libertad y para su bendición. Así que apenas ellos pecaron, lo primero que apareció en la vida de ellos fue temor. Miren lo que dice la palabra del Señor en Génesis, el capítulo 3. Dice: Dios, el Señor,
después que se habían escondido, habían pecado y se habían escondido, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dios no había cambiado. El mismo que descendía cada tarde para hablar con ellos era el mismo Dios. ¿Por qué ahora el temor? ¿Por qué ahora la vergüenza? Simplemente porque habían desobedecido a la palabra de Dios. Y la desobediencia, la desconfianza a lo que Dios dice, provoca en nosotros ese temor. Por supuesto, ese temor inicial ha acompañado a la humanidad durante todo el tiempo. Y si leemos con cuidado la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es un registro de los enormes temores del ser humano a lo largo de toda la historia. Quizá a vos te pase que luches con el temor a lo desconocido. Alguno puede tener temor al futuro o a enfrentar situaciones que son adversas. Quizá tenés temor al sufrimiento o temor a una enfermedad crónica o temor a que sobrevenga una enfermedad mortal, temor a ser rechazados, el temor a envejecer. Quizá tengas temor a que se pierda tu reputación delante de otras personas, o tenés temor de quedar mal delante de otros. Quizás tengas miedo de no ser apto para un desafío, o tengas temor a la muerte. Quizás tengas miedo a asumir ciertos riesgos y responsabilidades. Algunos tienen temor a los cambios. Algunos tienen temor a la soledad. A veces nuestro miedo es a ser intrascendentes o a no ser considerados, a no ser tenidos en cuenta. A veces tenemos temor a perder relaciones que son valiosas. A veces tenemos miedo a mostrarnos diferentes. A veces tenemos temor a Satanás y a sus demonios. O a veces tenemos temor a perder el control de la circunstancia o el control y manejo de nuestra vida o del manejo de la vida de los demás. A veces tenemos mucho temor al fracaso matrimonial, al fracaso en un examen, en una relación, a fracasar fracasando otra vez. Muchos temores. En este salmo, David nos va a presentar diferentes escenarios por el que él va poniendo la certeza antes que el temor. Y en este salmo nosotros vamos a ir mirando en sus versículos. Y especialmente en este libro devocional, que si aún no lo tenés, todavía quedan algunos ejemplares, ¿verdad? Para poder comprarlo después al terminar. Vos vas a ir leyendo durante esta semana la explicación de algunos de estos temores que vamos a ir mirando a lo largo de esta semana. Así que no voy a tomar demasiado tiempo, solamente quisiera enunciarlos. David va a contar de que el Señor es su luz y salvación y no va a temer. Y después que hace este preludio sobre el no temor en la vida de los que confiamos en el Señor, comienza entonces a llevarnos por diferentes escenarios. En el verso número 2 nos presenta el escenario de aquellas acciones dañinas que nos pueden hacer otras personas o las amenazas que pueden hacernos otras personas. Quizá estás luchando con eso en este mismo momento. Estás tomando decisiones en función a qué va a pasar si me hace esto, si me dice aquello, si pierdo su vínculo. Él dice así en el verso 2: cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan. En el verso 6 dice: me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En el verso número 12 dice: no me entregues al capricho
de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos, gente mentirosa, que además respiran violencia. A veces tenemos temor a estas personas que pueden hacernos daño. Y a veces, y cuando estamos mirando los escenarios de la violencia en nuestra sociedad, terminamos entonces teniendo temor de todas las cosas que pasan y las cosas que van sucediendo, y todo el mundo pasa a ser sospechoso. Y bueno, tenemos que tener cuidado, ciertas seguridades, pero el gran problema es cuando una vida se instala en vivir en función del miedo. ¿Qué pasa si? Y terminamos gobernados por el tema del temor a las acciones dañinas. Un segundo tipo de temor o escenario posible es el temor a la acción del enemigo. Sin lugar a dudas que aquí David está hablando de enemigos concretos. Él era un luchador en ejército, presidía los ejércitos y había batallas con enemigos concretos. La Biblia, usted siempre recuerde que tiene una revelación que es progresiva. Es decir, yo puedo entender los textos más antiguos a la luz de los textos más nuevos, a la enseñanza del Señor Jesús y de los apóstoles. Así que cualquier enseñanza del Antiguo Testamento necesito siempre mirarla con la lupa del Nuevo Testamento, lo que dice Jesús y lo que dicen los apóstoles. Así que el apóstol Pablo nos dice que esta batalla de la que David estaba hablando aquí, aunque mis enemigos y adversarios y un ejército acampe contra mí, no está pensando en un ejército de seres humanos y de armas, sino dice que nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra poderes, potestades de maldad que habitan en regiones celestes. Por lo tanto, tu lucha y tu batalla más importante es contra Satanás, contra sus artimañas, contra sus mentiras, astucias, con el temor que él quiere influirnos, y hace de maneras increíbles esta acción contra la vida de la sociedad, pero también con la vida de sus hijos. Y aquí el salmista está diciendo, pero yo no voy a temer a lo que pueda hacerme el enemigo. Y esta es la posición que el Hijo de Dios puede tener cuando dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le voy a temer? Hay algunos creyentes que cuando viene una visita demoníaca por sus casas, empiezan allí a temblar y empiezan a decir, ¡ay, el diablo lo que me va a hacer! No tenga miedo a Satanás. Algunos dicen, pastor, vaya a orarle, vaya a orarme, vaya. Usted tiene autoridad si usted es un hijo de Dios que vive en el temor del Señor, que puede decir, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. Pues usted párese frente a cualquier acechanza de Satanás y en el nombre de aquel que ha vencido, diga, no tenés nada que ver conmigo, te retirás ahora, porque voy a poder hacer frente a todo poder de las tinieblas. Gloria sea al Señor. Nada va a poder librarte de sus ataques. Va a darte ocasiones de temor y de miedo. Aún en nuestra propia casa nosotros hemos tenido varias veces experiencias donde Satanás ha venido a sacudirnos, ha venido a querer amedrentarnos, ha querido venir a visitarnos, pero en el nombre del Señor Jesús nos ponemos de pie, porque nosotros no tenemos temor a lo que pueda hacernos Satanás, porque el Señor es nuestro victorioso. Él lo ha vencido. Porque Jesucristo lo ha vencido, porque Jesucristo ha quebrado toda maldición que Satanás tenía para nuestra vida, porque Jesucristo nos ha hecho libres de todo poder de las tinieblas. El que viva en la luz y está en la luz, está en la salvación. Y dice, ¿a quién voy a temer? ¿Quién va a poder asustarme? Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Hay otros temores, otros escenarios posibles, y estas son las circunstancias adversas. ¿Cuántos de nosotros queremos parar de sufrir? Y esto
es interesante porque en el verso número 5 dice así el salmista: porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, y al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Note que no dice que el Señor nos va a librar de la aflicción. No nos dice que nos va a privar de que tengamos aflicciones. Dice el salmista: yo he vivido aflicciones. Me ha tocado padecer muchas cosas, pero en ese día de la aflicción yo he decidido confiar en que el Señor me va a resguardar, me protege y me pone por sobre esas circunstancias. Me pone por arriba de esas circunstancias. Me ha posicionado arriba de toda esa circunstancia que me trae aflicción. Querido hermano, no tengas temor a las circunstancias adversas. Cuando queremos vivir en el poder del Espíritu de Dios, escogemos nuestra seguridad y nuestra firmeza de quién es Dios, aún en medio de la adversidad. Dijo el Señor Jesús: muchachos queridos, los estoy enviando a una tierra a ustedes como ovejas en medio de los lobos. No se nos dijo: miren queridos, ustedes van a ir por la tierra haciendo turismo aventura. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: queridos, ustedes en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Así que como cristianos no tememos a las circunstancias. O mejor dicho, no debemos temer a las circunstancias, a la aflicción, a lo inesperado. En el día de la aflicción, el cuarto punto, temor al día de la aflicción o el día de lo inesperado. ¿Sabe que ese es el día que todos tememos? Ese es el día donde nos dan una noticia que no esperábamos. Es ese día triste donde nos avisan que alguien que amábamos ya no está más. Es ese día oscuro, ese día de la noche. Y en ese día también puede venir a presidirnos el temor. Y el Señor nos está alentando a través de este salmo a no tener temor. Ahora, hay un temor que es común a todos los hombres del Antiguo Testamento. Y ese se refleja en el verso que está en el número 9. Verso número 9. No sé si así se figura en su apunte, pero si no, corríjalo. Que es el temor al desamparo de Dios. Note cómo lo dice el salmista. Él dice: no te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo. Porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Y es verdad que a veces esa circunstancia en tu vida ha sido tan dura y tan desafiante que pareciera que Dios te ha desechado. A veces quizá estás sintiendo el desamparo de Dios, el abandono de Dios. A veces sentimos que los cielos se han cerrado y no hay respuesta a nuestro clamor. Y nuestra tendencia es: Señor, no me deseches, no me desampares. Puedes estar enojado conmigo, pero por favor no me quites delante de tu persona. No saques de mí tu espíritu. Bueno, mire, yo quiero decir que esta es una oración que podían hacer los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento. Porque el Espíritu Santo no había venido a hacer residencia permanente en ellos. Porque Jesucristo todavía no había venido a morir en la cruz. Por lo tanto, cualquier persona que pecaba podía ser desechada por su pecado ante la santidad de Dios.
Pero usted y yo tenemos el privilegio enorme de vivir de este lado de la cruz de Cristo. Y eso nos da un enorme privilegio, porque no hay nada ni nadie que pueda provocar en nuestra vida el desamparo de Dios. Porque ahora el Señor ya no nos mira mirando nuestros enojos o nuestros pecados. Ahora el Señor Jesús el Padre te está mirando a través del Señor Jesús. Nuestra posición es que estamos escondidos en Cristo. Nosotros estamos protegidos por Cristo. Nada puede hacer que nos eche de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, con tanta determinación y con tanta seguridad en su corazón, él podía llegar a decir que nada me va a apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Alabado sea Dios. No va a ser desamparada tu vida de Él. No hay pecado que haga que vos seas desechado de la presencia de Dios. No hay desconfianza y no hay temor de que vos puedas ser quitado del libro de la vida, del libro de amparo del Señor Jesucristo. Tenemos plena certidumbre de fe, tenemos plena convicción en nuestros corazones. No porque depende de nosotros, sino porque hemos decidido subirnos a la roca inamovible de los siglos, a la roca de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. También podemos tener temor al abandono o al rechazo de otras personas. Quizá esta sea la experiencia más triste o dolorosa y la que más termina presidiendo nuestras decisiones, nuestras emociones. Aquella persona que ha sido rechazada por personas muy queridas, muy amadas. Aquella persona que ha sido rechazada o abandonada. Aquella mujer, aquel hombre que ha sido abandonado. Aquel hijo que ha sido puesto a un costado, que no ha sido tenido en cuenta, genera en el corazón profundas heridas emocionales tan fuertes que terminan liderando su vida. Entonces el resto de la vida viven como encerrados en sus propios miedos. No quieren volver a experimentar el dolor del rechazo, porque nadie está preparado para el rechazo. Fuimos creados para la aceptación y cada vez que somos rechazados sentimos un dolor enorme, y ese dolor puede gestar en nosotros un hábito de temor. Y hay personas que, para no quedarse solas, por ejemplo, negocian sus amistades, negocian su sexualidad, negocian su santidad, con tal de tener a alguien que las ame, buscan lo que sea. ¿Por qué están decidiendo mal? Y uno dice, ¿por qué estás comprometiendo tu vida al lado de este hombre o de esta mujer que no te ama? Y la respuesta es que me rechazaron, me abandonaron y ahora ya no quiero que nadie me rechace ni nadie me abandone. Y terminan tomando decisiones tristísimas. O aquel que queda solo el resto de la vida por enormes desconfianzas. Me acuerdo, tengo todavía una tía, ya es muy mayor, vive en Buenos Aires. Y ella, cada vez que le hablábamos de casarse, ya tenía 48, 50 años, y decía, jamás me voy a casar. Yo decía, qué determinada la tía. Yo tengo como plan servir al Señor y servir en esta iglesia, y me voy a ir cuando ya me jubile a una casa con unas abuelas, y de ahí voy a seguir sirviendo a Dios. Nunca me van a volver a agarrar. Y en ese nunca me van a volver a agarrar, algo estaba raro. Entonces una vuelta le pregunté, le digo, tía, me parece bien si tu elección es quedarte soltera para el resto de la vida, si pensás que querés servir al Señor, no hay problema. Cuando usted se casa no se le completa nada, no se le engancha la media naranja que anda. Usted es una persona íntegra todo el tiempo, no hay problema si se va a quedar soltera. La pregunta es, ¿de dónde viene ese enojo? Y entonces ella me explicó que unos meses antes de casarse, el prometido, teniendo todas las cosas compradas y a punto de, ya estaban organizando toda la ceremonia, el hombre le dijo, yo te amo y me voy a venir a vivir con vos, pero yo quiero decirte que no nos vamos a poder casar porque yo tengo otra familia
y tengo hijos. ¡Wow! Así que yo era la única persona de confianza del sexo masculino que ella tenía. Los demás eran todos hipócritas, malos, perseguidores. La historia del dolor le hacía vivir en el temor por el tema del rechazo. Es increíble lo que provoca el rechazo. Pero cuando alguien puede decir: el Señor es mi luz y es mi salvación, el Señor es la roca o el lugar secreto donde yo me escondo, él puede llegar a decir: aunque llegue a tener la experiencia más dolorosa en mi vida, como está expresada allí en el Salmo, en el versículo número 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. El Señor me recibirá en sus brazos. ¿Entiende lo que significa la importancia de adorarle al Señor y de reconocer quién es Dios? Y nosotros podemos decir: puedo no tener el brazo que tanto esperé, pero tengo el brazo de mi Dios, en quien me dejo abrazar, acariciar, me dejo mimar por el abrazo de Dios. Desecho todo temor en mi propia vida. Aunque yo experimente temores, por eso no debo permitir fortalezas de temor. Hay una explicación importante que yo quisiera hacer para que usted entienda lo que es vivir una vida en los temores y cómo se construye en su mente esta fortaleza del miedo que le hace tener después miedo y decidir incorrectamente, sentir incorrectamente. Quiero que usted recuerde conmigo una historia que a mí o a todos los chicos nos encantaba cuando éramos chicos. Y quizá la mayoría del auditorio aquí la conozca. Es la historia de David y de Goliat. Si hace poco estás viniendo y no tenés mucho conocimiento de las historias bíblicas, esta es una historia muy linda para que leas. En 1 Samuel, en el capítulo número 17. Ahí se nos cuenta la historia de un rey que se llamaba Saúl. Este rey Saúl estaba gobernando a su país y estaba teniendo bastantes victorias con el ejército enemigo, hasta que apareció un grandote, un gigante que se denominaba Goliat. Era tanta la confrontación que este muchacho hacía, que este soldado grandote hacía a David, que nos encontramos en el capítulo 17 en un estado de parálisis nacional. No se movía el ejército, no se movía el poder político. La ciudadanía estaba llena de miedos, porque había un hombre que se les había puesto delante de ellos, un grandote que durante 40 días se despertaba a la mañana y comenzaba con sus amenazas a decirles y a cuestionar al Dios al que ellos servían. Y como ellos cuestionaban a Dios y ellos, en lugar de replicar en la confianza que tenían en Dios, miraban el tamaño del gigante, empezaron a tener miedo. Dice un versículo muy interesante de 1 Samuel, el capítulo 17. Dice: al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Al oír lo que decía el gigante, los israelitas, Saúl y todo el ejército empezaron a vivir un nivel de vida muy lejos del plan y el proyecto que Dios tenía para la vida de ellos. ¿Habían dejado de ser su pueblo? No, de ninguna manera. Dios los amaba, por supuesto. ¿Y por qué estaban viviendo así? Porque se dejaron persuadir por el temor y a vivir todo el tiempo en una vida de temor. Ahora aparece acá un muchachito de nombre David. Y vuelta, ¿se acuerda? La teníamos en gráficos, nos enseñó la señorita, la cantábamos.
Era un muchachito de nombre David, era un muchachito que mucho amaba a Dios. Este muchachito no se asustó cuando vio al gigante que a otros miedo dio. Me lo imagino a Raúl López cantando esta canción. Y una piedrita puso en la onda tal cual Dios le mandó. Y una piedrita puso en la onda tal cual Dios le mandó. Y vuelta, 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 vuelta dio. Y esa vueltita por los sale y el gigante lo mató. Gracias por... Le impactó la canción. Mire lo que dice este hombre, que es el que escribió este salmo. Este salmo no es el producto de un ratito de reunión. Este salmo es el producto de una vida pensando con Dios y sintiendo con Dios. Este salmo es un producto de un hombre que ha decidido renovar su mente en el Dios en quien ha creído y no dejarse presidir por las emociones del momento. Mire lo que dice David. Se enfrenta al gigante y le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Hoy mismo voy a echar tu cabeza, el cadáver. Echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo escuchará este concierto. Y todo el mundo escuchará este concierto de libertad. Dice la palabra, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Así se dice, caramba. Esto no es control mental. No es positivismo humanista. No digas que te pase para que no te pase. No. Los gigantes aparecen de papa, de verdad. No es, no lo sueñes. O vos decís, no está, el gigante no está, el gigante no está. No es tampoco la nueva era. Concentrémonos todos con la mente. Yo puedo contra el gigante, yo puedo contra el gigante, yo puedo contra el gigante. El cristianismo bíblico es un cristianismo esperanzador que tiene sus determinaciones y sus emociones puestas no en la realidad de lo que el hombre es, sino del Dios que es y a quien sirve. ¡Aleluya, Señor! Ciertamente te vas a dar cuenta, gigante, que hay un Dios todopoderoso en Israel. Que escuchen las naciones el concierto que da su iglesia cuando sale de vivir en temor para vivir en la confianza de aquel Dios que es Dios en Israel. Alabado sea el Señor. Por eso Él dice: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Qué extraordinaria historia. En realidad, las estructuras mentales que son como fortalezas donde se esconde atrás el temor, ocurren acá en el pensamiento. Todo pensamiento, esas fortalezas de temor, esas como murallas, donde nosotros decimos: ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué siento así? ¿Por qué decido así? Porque esas decisiones pasan por esa fortaleza, ese castillo, en donde se esconde el temor. ¿Y cómo se arma? Primero, a través de los pensamientos. Satanás siempre va a tirarte pensamientos para que vos tengas miedo. Ahora, de eso no podemos hacer nada. Los pensamientos pueden llegar a venir sobre nuestra vida.
Sobre todo porque Satanás hace pensamientos a medida. Él tira pensamientos que justo te vienen bien a vos o mal. El pensamiento que a mí me asusta no es el pensamiento que asusta a Priscila. Satanás tiene pensamientos para Priscila porque conoce a Priscila y sabe qué tipo de pensamientos hace que ella empiece a trabajar en el temor. El segundo paso, y hasta acá todos podemos tener pensamientos, pero aquí viene el gran tema. Usted debe cuidar su mente. Por eso la adoración, como recién decía este concepto tan fabuloso, la adoración es la que limpia en nuestra mente la imaginación. Porque usted empieza a imaginar lo que puede llegar a pasar. Y empieza como decimos en el burdo español, a darse manija o a darse cuerda. Y piensa. Y mirar, ay Dios mío, ¿qué pasa si llego a perder el trabajo? Ay, ¿qué pasa con el crédito que justo saqué? ¿Y qué pasa con la cosa? Ay, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y usted empieza a tic, 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 tic. La cabeza empieza a pensar y a imaginar. El gran tema de la imaginación basada en los temores es que esa imaginación de lo que puede pasar anticipa la experiencia como si fuera real. Usted empieza a vivir la angustia hoy de lo que podría llegar a pasar. Puede o no pasar, pero con mucha anticipación usted ya está pensando qué horror si pasa esto. Y empieza a angustiarse, a paralizarse, empieza a perder el gozo, empieza a perder su confianza y usted está viviendo bajo la imaginación de lo que puede llegar a pasar. Anticipa un futuro que no sabe si es o no es, pero por las dudas usted se lo asegura hoy, diciendo me voy a amargar hoy. Voy a vivir bajo esta instancia de temor hoy. Voy a decidir hoy no hacer esto o hacer aquello por el temor que tengo hoy. Y entonces comienza a haber una obsesión, es decir, recurro a la fortaleza cada vez que voy a pensar o se me presentan situaciones similares, recurro a esa fortaleza para volver otra vez a repensar equivocada o erróneamente. Y así entonces esos pensamientos reiterativos terminan transformando una manera de pensar. Una estructura mental en función de los miedos y de los temores. Normalmente ese temor va a ir al área débil que ocupa la preeminencia del pensamiento en su vida, en lugar de dar gloria a Dios con tus pensamientos. Y eso es lo que Satanás quiere, que no le des concierto de libertad a Dios. Quiere que tu concierto, tus pensamientos y tus preocupaciones estén concentradas en los temores que Él te quiere dar. Y terminamos como cristianos glorificando con nuestro temor al autor de las mentiras, de los engaños, en lugar de poner nuestra confianza en Dios. Así que no se trata, hermano, no sea temeroso, sálgase del temor porque lo va a amargar. El temor es una afrenta a la santidad y al poder de nuestro Dios, que termina dándole gloria a Satanás en nuestras vidas. ¿Qué hizo David cuando vio al gigante? Él vio al gigante, repasó la escena, pero él no se enfocó en el gigante. Lo que él se enfocó era en el Dios a quien él había servido toda su vida. Mire, ni su papá lo consideraba de hijo al pobre David. Cuando lo fueron a elegir rey, el papá le puso a todos los hijos antes a los mayores. Y, sí, tengo uno que está en el campo laburando. Ese laburante que estaba en el campo estaba haciendo sana teología. Estaba aprendiendo a poner su confianza mientras mataba a un oso, mientras defendía sus ovejas de los lobos, mientras venían las circunstancias y los hechos en la vida cotidiana. Él estaba aprendiendo a poner su confianza en Dios.
Entonces ahora que viene un gigante, que viene alguien que el problema es enormemente crudo, difícil, espantoso. Ahora él no se mete en el terreno del temor porque él aprendió a vivir bajo la luz, la salvación que venía de su Señor. Así que el argumento para él es lógico. Es un argumento, pues si yo tengo un Dios que siempre me ha defendido, ¿qué me va a hacer este otro grandote? ¿Qué diferencia hay? La diferencia no está puesta en el enfoque de lo que él veía. Él no encontraba diferencia en la situación porque el enfoque estaba puesto en el Dios en el que él creía. Y esta es el llamado, el desafío para todos nosotros. Yo puedo ser libre de mis temores y cada vez que venga la amenaza de un pensamiento, cada vez que venga la amenaza de un temor, usted va a tener que tomar la decisión de fe, que es: yo he puesto mi confianza en el Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo puede. Así que quiero invitarle a que sea libre del temor, cambiando decididamente su enfoque. Primero, haciendo lo siguiente: identifique su temor. Sepa cuál es el Goliat que le va a tener que encajar la piedrita. Mire cuál es el cuadro de su temor. Identifíquelo. Para poder vencer sobre sus temores, usted va a tener que poner nombre, va a tener que saber cuál es el temor. Y especialmente quiero decirles que los temores se esconden bajo la fortaleza si no se dejan identificar demasiado. Por lo tanto, va a tener que hacer un trabajo a la luz del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le indique si usted tiene temor. Quiero hablar especialmente a los varones, a todos los machos argentinos que hay presentes en este lugar. Fuimos creados en ambientes donde los hombres no tienen miedo, donde los hombres somos valientes. Y quiero decirle que todos los hombres valientes, en realidad lo que somos unos cobardes escondidos que simulamos no tener temores. Y aquí el Señor no quiere que hagas simulación de lo que está pasando en tu vida. Quiere que hagas identificación de esos temores para que puedas vencer. ¿A qué le tenés miedo realmente? Cuando vos escondés el temor, cuando no te das cuenta que hay un temor que está escondido, cuando vos decís, alguien te dice algo y vos saltás rápido a defenderte, ¿sabés lo que hay adentro? El temor a la insignificancia. Un miedo a no ser relevante. Un miedo a que te pasen por encima. Miedo a perder. Las discusiones matrimoniales. Muchas de esas discusiones son enormes discusiones de dos seres que están temblando, llenos de miedo, que se están escondiendo. Y tiene que venir el Señor a decirles cuál es tu temor. ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué decís así? ¿Por qué estamos decidiendo de esta manera? ¿A qué le tenemos miedo? Identifique el temor, identifique ese Goliat. Pero en segundo lugar, tome una determinación decidida de salir del temor. Este salmo es un salmo que nos cuenta la experiencia de este hombre, que es un hombre valiente, no porque nunca se le vinieron pensamientos de temor, sino porque decidió hacerle frente a sus temores, mirando a quién es realmente el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice el versículo 4 en esta determinación: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Quiero habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Él va a hacer algo, está haciendo algo para vencer ese temor. La primera decisión que vos y yo tenemos que tomar ante pensamientos de temor es decidir pasar del temor a la certeza que provoca el amor. Salir del temor al amor. En el verso número 5 dice: porque en el día de la aflicción
Él me resguarda en su morada, al amparo de su tabernáculo. Me protege, me pone en alto sobre una roca. Todas expresiones de una demostración concreta del amor de Dios sobre la vida de David. El apóstol Juan llegaba a decir: en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor, ese amor que viene de Dios, ese amor que no falla, ese amor que es eterno, en el perfecto amor, el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme está esperando el castigo, pero así no ha sido madurado, perfeccionado, crecido en el amor. La otra manera de expresarlo el apóstol Pablo es: yo puedo vivir todas las circunstancias y no voy a tener temor a las circunstancias. ¿Por qué? Porque nadie me va a poder separar del perfecto amor. Cuando confiamos en el perfecto amor echa fuera el temor. Jesucristo ha venido a mostrar su amor por tu vida. El Señor Jesucristo te bendice, ha preparado lugar para vos en los cielos. Sos hijo amado del Señor. Cuando me concentro en mi corazón y en mis pensamientos en ese perfecto amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Gloria a Dios por eso. El apóstol dice: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni que se me aparezca un ángel o que se me aparezca un demonio, ni lo que está presente ni el futuro, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación me va a poder apartar del profundo, concreto, perfecto amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En segundo lugar, necesito decidir pasar de un momento espiritual a una vida espiritual. Mire, yo escucho muchas veces con asombro algunas observaciones como esta. Yo en mi vida profesional ando bien. En mi vida familiar ando bien. Lo que ando flojo es en la vida espiritual. En esa parte estoy medio flojón. Esto, ¿sabe qué es? Es un pensamiento dividido. Nosotros pensamos que la vida de Dios es una parte de nuestra vida. Es un área de nuestra vida. Creemos y nos ha engañado Satanás a vivir un estilo de religión donde las cuestiones de Dios se atienden los días domingo, en el culto, o en el grupo pequeño, o en el ratito de oración. Pero no es así. La vida espiritual es un eje que es transversal a todas las áreas. La vida espiritual es esencial para todas las áreas. Por eso el salmista dice: hay una cosa que yo le pido al Señor. ¿Y cuál es esa cosa que le pide al Señor? Habitar en el templo del Señor, en la casa del Señor, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Y usted lee este salmo y dice: pero este tipo no tiene tiempo para hacer eso. Cuando usted piensa en área de espiritual como un momentito, usted está diciendo: ay, lo que David quería era venirse al templo y estar ahí haciendo: me recreo en tu templo, te contemplo en la hermosura de su santidad. Me recreo en tu templo, te contemplo en la hermosura de tu santidad. Lunes, martes, estoy en tu santo templo, me recreo en la hermosura de tu santidad. Miércoles, jueves. ¿Usted cree que David es un hombre así? Le quiero contar para su conocimiento que David era un hombre enérgico. David era un político, era un rey, era un hombre ocupado, era un hombre que no lo dejaban sentado fácilmente, era un hombre con iniciativa, era un hombre que se para de frente a la vida, un hombre enormemente ocupado. Uno no puede pensar por un momento que lo que David estaba queriendo era estar
relax en el templo. Aburrido en el templo. Es más, en esa época ni el templo existía todavía, estaba el tabernáculo, porque el templo todavía no había sido construido. Así que David está queriendo decir otra cosa. Lo que David está queriendo decir es que Dios, mi comunión en la casa de Dios, la intimidad que tengo con Dios, la experiencia de vida que tengo con Dios, la quiero siempre, todo el tiempo. Mientras estoy yendo a la batalla, estoy en la casa de Dios. Mientras estoy cocinando, estoy en la casa de Dios. Mientras estoy estudiando, estoy en la intimidad con Dios. Mientras estoy luchando en la vida, estoy en la casa de Dios. Y esta es la única cosa que quiero, porque esta es la única manera en que puedo ser liberado de los temores. Es la consagración, es el señorío de Cristo sobre todas las áreas. Pobre todo aquel creyente que ha metido la vida espiritual para un ratito el día domingo. Usted es el pobre infeliz más infeliz del mundo y va con onda. No estoy diciendo que es un infeliz, es un infeliz. No puede experimentar felicidad. No puede experimentar gozo. Si usted va a solucionar los problemas recién el próximo domingo, cuando venga el grupo pequeño, usted todo el resto de la semana va a estar viviendo en temor. Pero ese una sola cosa está diciendo: deseo mi sexualidad, mi economía, mi estudio, mis decisiones, mi trabajo, mis problemas, sujetarlos todos bajo la dependencia de aquel que es el Señor. Así va a ser liberado de sus temores. En tercer lugar, decida pasar del rostro del riesgo al rostro de Dios. Del rostro del riesgo al rostro de Dios. El salmista, en medio de su experiencia de vida, siente algo en el corazón. Evidentemente el Espíritu Santo de Dios venía a tocarle la puerta de su corazón, y cuando estaba viviendo cualquier experiencia con posibles temores, acechos y cuestiones complicadas, en el corazón él sentía: busca su rostro. ¿Cómo? Busca su rostro. ¿Qué tengo que hacer ahora? Busca su rostro. ¿Y qué es lo que hace él? Toma una determinación. Su rostro voy a buscar. Tu rostro buscaré, Señor. Mire, en el devocional en esta semana, no todos han escrito precioso, pero el día del rostro de Dios está tan hermosamente explicado. Disfrútelo para entender lo que significa el rostro del Señor, lo que es mirar el rostro del Señor. Es como ese nene que le dice a la mamá: mírame, mami, mírame. Lo que estoy haciendo, diciendo, pensando, bajo el rostro, la mirada del Señor. Y la última determinación es decidir pasar de la desconfianza a la esperanza. Qué precioso es el texto este. Dice: una cosa estoy seguro, voy a ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Mire, todo cristiano que no vive en el temor se transforma en una nota de esperanza hacia la sociedad en que vivimos. El concierto que usted va a levantar en esta semana mientras vive, en este concierto de enorme libertad, lo que va a provocar en la vida de otros es: ¿cómo hace este tipo para ser así? ¿Cómo hace este tipo para empezar a desbalancearse y a salirse respondiendo a sus miedos y a sus temores? ¿Cómo hace? Su confianza está puesta en el Señor. Y David comienza a decir: hermano, poné ánimo. Mi hermano, tené valor, cobra ánimo, poné tu esperanza en el Señor. Cada vez que yo me encuentro con un creyente que, cuando comparto mi carga y mi problema,
Él está ayudándome a levantar a la esperanza, al ánimo. Detrás de ese creyente hay una vida que no tiene temor. No tengo temor. Pero no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Él es mi salvación. Él es la luz de mi vida. Él es el lugar de refugio y de escondite. Si usted vive cada momento, cada semana, si hace de su experiencia con Dios el día tras día, morando en la casa de Dios, morando en la presencia de Dios, en la conciencia del amor de Dios que le va a echar el temor, usted va a empezar a transformarse en un hombre de palabra de esperanza.